El mundo no solo necesita alimentos, necesita el campo en su mejor versión. Y ya. Sabemos que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y la aplicación de fitosanitarios hoy es el eslabón de porcelana en la cadena de valor del campo. El paso adelante está en implementar a escala global las soluciones que ya tenemos disponibles. El paso adelante es nunca dejar de cuestionarse y entender que el cambio no es un fin, sino un proceso constante e infinito de mejora. Por eso en Speed Agro, además de ser especialistas en coadyuvantes, generamos protocolos de aplicación, llevando la eficiencia más allá del laboratorio, transformando la información en conocimiento. Ofrecerle al mundo la mejor versión del campo no se trata de avanzar a pasos agigantados, sino de preguntarte, ¿qué paso adelante diste hoy? Speed Agro, The Greener Standard. Glencore Acopio es una unidad de negocio del Grupo Glencore, líder internacional en la provisión de commodities y materias primas para la industria en el mundo. El Grupo Glencore tiene su casa matriz en la ciudad de Baar, Suiza, y cuenta con filiales en más de 50 países. En Argentina, Glencore tiene su sede central en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, y oficinas comerciales en Bahía Blanca, Rosario e importantes ciudades del resto del país. Glencore tiene una participación destacada en todos los servicios donde interviene: acopio y servicios agropecuarios, exportación de cereales, crushing y exportación de oleaginosas, biocombustibles, molienda y exportación de arroz, petróleo, metales y minerales, semillas, fertilizantes, combustibles y operatoria del canje de granos. Agrosoluciones sustentables. Glencore Acopio. Cultivamos confianza. Buen día, bienvenidos. Esta vez nos encontramos a través de la pantalla por toda esta pandemia que nos ha ocurrido, y también nos generó una nueva oportunidad, ¿no?, de poder llegar con la HAT, ya como lo veníamos haciendo con el streaming, pero bueno, ahora haciendo más foco para llegar a más lugares. Así que bueno, les agradecemos a todos los que están conectados, también a los oradores y a los sponsors que también nos acompañaron en esta jornada 100% virtual. Rápidamente les cuento que, como habrán podido ver en el flyer, cada charla va a durar unos 20 minutos, va a haber un espacio también ahí más para preguntas, con lo cual el bloque, cada charla en general entre preguntas y charla va a durar unos 30 minutos. Van a ver que al costadito de la pantalla van a poder hacernos preguntas, que después, al finalizar, yo que las voy viendo, las voy a poder ir diciéndoselas a cada uno de los oradores. Así que cada charla va a tener una parte de preguntas para poder responder. Yendo a las charlas en sí, vamos a ver, va a haber 4 bloques de charlas. La primera va a ser el análisis de campaña, que tiene que ver con un poco lo que pasó en la campaña y cómo vemos la campaña para adelante. Para eso, en primer lugar, va a estar Darío, del CREA Santa Isabel, Darío Bart, asesor del CREA Santa Isabel, y junto con Leandro Agusti, asesor del CREA Santa María, y Washington McKenna, que nos van a contar un poco ellos en el terreno cómo lo que pasó y cómo ven en el mano a mano con los empresarios. Después, Lucrecia nos va a hablar sobre las enfermedades de trigo, cómo conocerlas, los puntos importantes para combatirlas. Y con Ramón Gijón vamos a hablar sobre todo el tema de malezas, que es un tema que hoy en trigo con el regras estamos teniendo cada vez más problemas. También nos va a iluminar un poco sobre eso, y finalizamos, como habitualmente hacemos a la tarde, pero ahora, bueno, dentro de la mañana, que esto es más comprimido, con Enrique, nos va a contar un poco los mercados y todo, cómo transitamos junto con esto de cada uno de estos avatares que nos trae el coronavirus. Como les decía, también queremos agradecer
mucho a los sponsors que apostaron en esto. La verdad que los miembros CREA de la región sur de Santa Fe dijeron, bueno, la JAT la tenemos que hacer igual, avancemos. Y bueno, cuando salimos a también contarle un poco a los sponsors, también nos acompañaron, así que queremos agradecer a Glencore, a Copio, a Rizobacter, a Espidagro, a Corteva, a BAF, a Bayer, a Singenta, a Subit Agro, a Corral Insumos y a Pampa, que nos han podido, que nos acompañaron en esta apuesta y que seguramente va a ser el puntapié para poder aprovechar esto de la conectividad y cada vez a través de la red poder compartir más conocimientos. No robo más tiempo y con el auspicio de este primer bloque del producto Stinger de Corteva, los dejo con Darío. Buenos días, mi nombre es Darío Bart, soy asesor del CREA Santa Isabel y bueno, el objetivo de esta presentación es hacer el análisis de la campaña, entender cuáles fueron las variables que interactuaron con el cultivo y de alguna manera dejar el primer puntapié para pensar en la siguiente campaña que lo van a seguir con Leandro. Entonces, para ir arrancando, una de las primeras cosas a mirar tiene que ver con la caracterización climática de esta campaña y vamos a arrancar con la evolución del agua en el perfil. Para esto lo que vemos es que iniciamos en mayo con una buena recarga en la mayoría de la región sur de Santa Fe y al oeste era donde las recargas eran algo menores. En la medida que fue transcurriendo la campaña, en el mes de octubre esas reservas fueron disminuyendo, aunque se mantuvieron en niveles bastante buenos hacia la zona sur y este de la región. En cuanto a las temperaturas, vemos que las temperaturas mínimas, el mes de septiembre tuvo un desvío sobre los valores normales y eso se relacionó con algunos eventos de heladas que tuvieron su efecto sobre los cultivos. Hacia inicios del mes de septiembre se registraron heladas muy importantes con temperaturas que estuvieron por debajo de los 5 o 6 grados bajo ceros y coinciden para un cultivo de cebada sembrado hacia fines de mayo, principio de junio, con el estadio de 2 nudos. Y según, en general, de la condición de humedad y de nivel de cobertura, esto tuvo algún impacto en los cultivos, que después vamos a ver más adelante. En cuanto a las temperaturas máximas, el mes de octubre tuvo temperaturas máximas en lo normal o levemente inferiores, lo cual es una buena condición para definir el número de granos. La radiación estuvo en los valores normales para cada una de las localidades. Entonces, a modo de resumen, pensando en las condiciones climáticas que tuvimos, lo primero es las reservas hídricas que eran buenas en la mayoría de la región y fueron disminuyendo significativamente hacia el oeste y norte de la región. En cuanto a las temperaturas mínimas, vimos los eventos de heladas que pueden haber afectado los cultivos de cebada y trigo más adelantados, y en las temperaturas máximas y las radiaciones estaban en los valores normales. Bien, eso fue, digamos, la caracterización climática. Para empezar a entender un poquito la región, quería presentar lo que denominamos núcleos climáticos y dominios edáficos, porque lo van a escuchar en distintas partes de la presentación. Los dominios edáficos son regiones donde hay un grupo dominante de suelo y la hemos dividido en estas 4 regiones. La zona norte, donde está la pampa llana santafesina, que predominan los argidoles, la zona de la costa, que está en color rojo, que predominan los argidoles vérticos, la pampa ondulada, que predominan los argidoles también, y la pampa arenosa, que predominan aplusdoles y aplustoles según el régimen hídrico. Eso en cuanto a los grandes grupos de suelos que caracterizan a nuestra región. En cuanto a los núcleos climáticos, no son más que estaciones meteorológicas sobre las cuales tenemos información y podemos cruzar o relacionar lo que pasó en los distintos establecimientos con esos datos climáticos para tratar de poderlos analizar o hacer algún análisis. Entonces, bueno, ahora pasaríamos a lo que es la descripción de los resultados físicos que se obtuvieron en esta campaña
Y lo primero que vemos es que la región sembró en cultivos de invierno fuertemente trigo, el 94% fue trigo, casi un 6% cebada, y otros cultivos menores como arveja y centenos que menos del 1%. Entonces, fuertemente el cultivo predominante es el trigo y en segundo lugar continúa la cebada. Si lo vemos en hectáreas y rendimientos, vamos a estar viendo una base de datos que tiene alrededor de 78.500 hectáreas de trigo, que tuvo un promedio de 4.500 kilos. En cuanto a la cebada, la superficie es mucho menor, son 4.471 hectáreas, con un promedio de alrededor de los 5.000 kilos. Arveja, muy poca superficie, 2.800, lo mismo que centeno, 58 hectáreas y el rendimiento fue de 1.000 kilos, 1.100. Bien, si esta información la ordenáramos por grupo CREA, lo que tenemos es la barra de color naranja que ustedes ven representa la superficie y la línea de puntos representa el rendimiento. Está ordenado, digamos, con rendimientos de mayor a menor. Entonces los CREAs con mejores rendimientos, tomando los 4 más importantes, fue Teodelina, Ascensión, Armstrong y María Teresa, y en la otra punta, los que tuvieron los rendimientos más bajos de la región, que era Santa María, El Abrojo, La Calandria y Monte Maíz. Algo para mencionar es que aquellos CREA que tienen mucha superficie sembrada, en general, el nombre del CREA se relaciona a su núcleo inicial, pero están sembrando en diferentes zonas y no, cuando miramos, no sé, el CREA Monte Maíz, no es solo información de producción del CREA Monte Maíz. Cuando vemos el rendimiento de cebada para los distintos CREAs, lo que vemos es que la superficie estuvo para el CREA Armstrong Monte de Oca alrededor de 800 hectáreas y con 6.100 kilos de rendimiento, Monte Maíz 5.200, María Teresa 4.700, Santa Isabel 4.600 y CREA Las Petacas 3.145 kilos de rendimiento. Si a la información de la base de datos la ordenáramos por núcleo climático, por dominio edáfico, vemos que para la zona de la costa los rendimientos de cebada fueron de alrededor de los 3.300 kilos, para el trigo fue alrededor de los 4.400. En la Pampa Llana santafesina los rendimientos de cebada fueron muy buenos, 5.937, y el trigo fue alrededor de los 4.400. Pampa Arenosa, 5.200 para cebada y 4.400 prácticamente para trigo, y la Pampa Ondulada, 4.800 para el cultivo de cebada y valores similares para el trigo. Vemos que la cebada, salvo en la costa del Paraná, acompañó muy bien a los rendimientos de trigo. La misma información, pero ahora por núcleo climático para poder ver en relación a algunas localidades. Vemos que las localidades que tuvieron los mejores rendimientos fue Rufino, Oliveros, Villa Cañas y Junín, y en sentido contrario, La Carlota, Galvez, Cecilia y Nottinger. Eso es en cuanto a los rendimientos por núcleo climático. Acá también la cebada, en general, acompañó bastante bien a los rendimientos de cultivo de trigo. Una variable que solemos analizar y mirar con bastante detalle es cuál es el efecto del cultivo antecesor. Entonces lo dividimos por región de dominio edáfico y están relacionados al antecesor soja de primera. Entonces el antecesor soja de primera es 100 y el resto de los antecesores está en forma relativa a eso. Para entenderlo, el primer gráfico vemos que el antecesor maíz para el cultivo de trigo rindió un 7% más que para el antecesor soja. El trigo soja estuvo un 6% por debajo y la cebada soja el 99% del rendimiento, o sea que mismo rendimiento, no hubo efecto antecesor. Nuevamente, la línea negra punteada representa la superficie. Cuando vemos esta información en la Pampa Arenosa, el antecesor maíz estuvo un 4% por sobre el antecesor soja de primera y el trigo soja, o sea, repetir trigo sobre trigo, un 7% por debajo. En la región de la Pampa Llana santafesina, el maíz temprano como antecesor rindió alrededor de un 9% menos y lo mismo para el antecesor trigo soja en relación a la soja de primera. Cuando vemos esto en la costa del Paraná, la cebada soja de segunda como antecesor
rindió alrededor de un 25% menos, el maíz temprano un 6% menos que el antecesor soja de primera y el trigo sobre trigo prácticamente un 40% menos de producción. Si vemos lo mismo para el cultivo de cebada, las dos regiones que tienen más información son la Pampa Ondulada y la Pampa Llana Santafesina. Ahí encontramos que el maíz en la Pampa Ondulada como antecesor fue muy bueno, estuvo un 8% por arriba de la soja de primera y el trigo soja estuvo por debajo casi en un 20%, y eso, recuerdan que habíamos nombrado el tema del efecto de la cobertura y en parte de las heladas pues está relacionado. Si lo miramos para la Pampa Llana Santafesina, el maíz temprano como antecesor rindió el 79% del rendimiento del antecesor soja. Muy bien. Bueno, otra de las variables interesantes para describir la zona es qué genética utilizamos, qué variedades se sembraron y qué proporción de la superficie. Para esto lo que vemos es que ceibo y algarrobo ocuparon más del 60% de la superficie, el resto están en valores mucho menor, como Baguette 750, Basilio, Klein Rayo, Lapacho, Neandubay, E620 y Audaz, y el resto están por debajo del 1% en ocupación de área, ¿sí? Claramente la zona está sembrando fuertemente dos variedades, que es algarrobo y ceibo. Si tomamos esas 15, 20 variedades que mayor superficie ocupan y graficamos el rendimiento, que es la línea negra, y ponemos el tercio superior de rendimiento promedio que se obtuvo como una vara de comparación, en toda la región vemos que las variedades que se acercaron a esos valores fueron algarrobo ceibo, Baguette 150 estuvo cerca, Ñandubay, E620 y Audaz, y se destacó mucho Baguette 620 sobre el resto. Esto mismo lo podemos ver para las 10 variedades más sembradas en cada una de las subzonas, y vemos que para la Pampa Ondulada, algarrobo y ceibo estuvieron cerca de ese percentil 75, SI 120 y Baguette 620 también, también el SI 211. Para el caso de algarrobo, en la zona de la Pampa Santafesina, al igual que ceibo y Baguette 750, tuvieron un buen comportamiento, y también Ñandubay y SI 120. En cuanto a la zona de la costa del Paraná, se vuelve a repetir algarrobo y ceibo, Sursen Nogal y el AK 602. Y si lo miramos por último, la Pampa Arenosa, algarrobo ceibo, Baguette 750, Basilio y Audaz con muy buen comportamiento en cuanto a las variedades. Ahora, acá yo estoy describiendo lo que pasó y no estamos diciendo que esta variedad es mejor que la otra. Para eso hay que ir a ver los ensayos, cuál tiene mejor comportamiento. Esto es solamente descriptivo, ¿sí? Para cebada no hay información porque básicamente se siembra una variedad muy fuerte en toda la región que tiene que ver con la relación de la industria. Otra información que tal vez es importante para que cada uno pueda ver es el número de aplicaciones que se le realizaron a cada una de las variedades. Acá están las variedades que mayor superficie ocuparon y vemos que los valores están entre alrededor de 1,5, 1,6 a 0,5, hay algunas que están en 0. Esto lo que representa cuando dice 1,5 es que el 100% tuvo una aplicación y hay un 50% que tuvieron dos aplicaciones. De ahí, bueno, cada uno puede después mirar las variedades que le interese y ver cuál fue el manejo que se hizo en la zona. El otro punto tiene que ver con la nutrición de los cultivos, la oferta de nitrógeno que se realizó como fertilizante aplicado. Y acá lo que vemos es que el nitrógeno aplicado estuvo alrededor de los 110 kilos de N como fertilizante. Para hacer una cuenta rápida lo multiplicamos por 2 y estamos hablando de alrededor de 220 kilos de urea. Si lo mismo lo miramos para fósforo están alrededor de las 20, 25 kilos de P elemento. Para transformar el equivalente MAP rápidamente multiplicamos por 4, o sea que estamos hablando
poquitito más de 4, estamos hablando de alrededor de 100, 110 kilos de MAP equivalente ofrecido. Algo que no expliqué en el gráfico anterior, que las cajas que ustedes ven representan el 75% de los datos y las dos varitas que están hacia arriba y hacia abajo representan el percentil 95 y percentil 5. No son los máximos absolutos, pero sí son el 5% superior y el 5% inferior. Para el caso de azufre, que es otro de los nutrientes importantes, el aporte estuvo alrededor de los 10-11 kilos de azufre elemento, aunque vemos que las barras llegaron a 0 porque hay algunos campos o algunos productores que no fertilizaron con azufre, mientras que en los otros cultivos eso no ocurría. Bien, esa es la condición, digamos, de lo que pasó, y ahora queríamos mirar la condición actual para pensar un poquito en la siguiente campaña. Y básicamente, como primer variable a mirar es cómo es la oferta hídrica. Y también, con cierto peso relativo, cuáles son los pronósticos. Previo a las lluvias que estuvieron ocurriendo ahora, lo que vemos es que la oferta hídrica es bastante buena en la región, especialmente hacia el sur, y disminuye un poco hacia la zona norte, ¿sí? Para estar atento en esa zona, y hacia el oeste de esta región. En cuanto a los pronósticos, no hay nada significativo. Podemos decir que los valores son normales, los esperados para la temporada del trigo. Algo importante es analizar cuáles son los márgenes esperados para esta campaña. Vemos para un ambiente 1, un ambiente de alta productividad, donde nos imaginamos maíces de 11.500 kilos, soja de 4.800, trigo de 5.000, soja de segunda de 3.800, que con los precios hoy actuales, ¿sí? Los márgenes esperados para los cultivos de inviernos duplican, o más que duplican, el margen esperado para los cultivos simples de verano de maíz y de soja. Si esto mismo lo miramos en un ambiente con algo menos de productividad, donde los rendimientos de maíz están alrededor de los 10.000 kilos, 4.200 para soja, 4.400 para trigo y 3.300 soja de segunda, la tendencia es la misma. Los mejores márgenes están para el doble cultivo. Cada uno de estos márgenes que vieron tenían un arrendamiento supuesto en el análisis de 17 quintales para el primer ambiente y para el segundo de 15. Y el que vamos a ver ahora tiene un arrendamiento de 13 quintales para rendimientos de alrededor de 8.000 kilos de maíz, soja de 3.600, trigos de 3.800 y soja de segunda de 2.800. Nuevamente, la soja de primera tiene un margen negativo, el maíz levemente superior al 0, y los que tienen los márgenes mejores esperados es el trigo, soja y la cebada soja. Esto dicho desde hoy para los márgenes actuales y con los precios actuales. Entonces, para ir terminando y concluyendo, el mensaje final es que las reservas de aguas en la mayoría de la región están bien, especialmente hacia el sur, menos en el norte y en el oeste. Hay que ir a mirar lote a lote. Las últimas precipitaciones sí cambiaron esta condición. Los pronósticos, no hay nada anormal, y el doble cultivo presenta hoy el mejor margen esperado para la siguiente campaña. Eso es todo, espero que les sea útil la información y muchas gracias.